Hola, hola, familia de. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía. Yo soy y como siempre estoy feliz de tenerlos aquí compartiendo este ratito juntos. Hoy vamos a hablar de un tema que sinceramente me ha impactado bastante y que creo que es importante que conversemos. Seguramente ya vieron el título del vídeo y sí, vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca, y de los rumores que la vinculan a una situación delicada de salud mental. Antes de que sigamos, quiero recordarles algo súper importante: la salud mental es tan importante como la salud física. No debemos sentirnos avergonzados de hablar de ella, de buscar ayuda, o de apoyar a quienes lo necesitan. Así que si este tema te resuena, si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, o si simplemente quieres informarte más, quédate conmigo, porque vamos a analizar todo lo que sabemos y lo que podemos aprender de esta situación. Y ya saben, si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y así sigamos creciendo esta hermosa comunidad. Prometo que siempre traeré temas interesantes y que les hagan pensar. Ahora sí, vamos al vídeo. Bueno, como les decía, el rumor ha estado circulando con fuerza en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Demet Özdemir, la protagonista de series tan exitosas como Erken Cikus y Doğu Kaderindir, habría sido ingresada en un hospital debido a una fuerte depresión. La noticia, por supuesto, ha generado muchísima preocupación entre sus fans y en general en el público que admira su trabajo. La verdad es que hasta el momento no hay una confirmación oficial por parte de Demet ni de su equipo de representantes. Todo lo que tenemos son especulaciones, reportes no verificados y, como suele suceder en estos casos, muchísimas opiniones encontradas en las redes sociales. Unas personas se muestran preocupadas y le envían mensajes de apoyo, mientras que otras cuestionan la veracidad de la información y hasta la tachan de una estrategia publicitaria, algo que, en mi opinión, sería de muy mal gusto si se tratara de algo tan delicado como la salud mental. Y aquí es donde quiero hacer una pausa. Es muy importante recordar que cuando se trata de la salud de alguien, especialmente la salud mental, debemos ser extremadamente cuidadosos y respetuosos. Es fácil caer en chismes, en rumores infundados, pero eso puede causar mucho daño a la persona involucrada y a sus seres queridos. Así que mientras no haya información oficial, lo mejor es evitar difundir información falsa y ser cautelosos con lo que compartimos. Imaginen el estrés y la angustia que esto podría generar en Demet y en su familia si los rumores fueran infundados. Pero independientemente de si los rumores son ciertos o no, creo que este caso, real o inventado, nos brinda una oportunidad valiosa para hablar de la salud mental en el mundo del espectáculo y por extensión, en nuestra propia vida. Es un tema que a menudo se minimiza o se ignora, pero que es crucial para el bienestar general de las personas. Ser una figura pública, estar constantemente bajo el escrutinio de las cámaras, lidiar con la presión de mantener una imagen perfecta, enfrentar críticas constantes, todo esto puede tener un impacto devastador en la salud mental de una persona. Y aunque veamos a estas celebridades sonriendo en las alfombras rojas y disfrutando de una vida aparentemente glamorosa, no debemos olvidar que son seres humanos como nosotros, con sus propios problemas, inseguridades y vulnerabilidades. La vida de una celebridad, a menudo idealizada, esconde una realidad de exigencia, presión y soledad que puede ser asfixiante. La industria del entretenimiento, lamentablemente, a menudo glorifica el éxito a cualquier precio. Se espera que los actores, cantantes y demás figuras públicas trabajen sin descanso, sacrifiquen su vida personal y mantengan una imagen impecable en todo momento. Esta presión constante puede llevar al agotamiento, al estrés crónico, a la ansiedad y, en última instancia, a la depresión. Es un círculo vicioso donde la fama y el reconocimiento se convierten en una jaula dorada. Además, la exposición mediática constante puede hacer que estas personas se sientan juzgadas y criticadas en todo momento. Cada palabra que dicen, cada acción que realizan, es analizada y comentada por miles de personas en las redes sociales. Esto puede generar una gran inseguridad y afectar negativamente su autoestima. Imaginen tener que vivir con el miedo constante de cometer un error que pueda ser amplificado y criticado por millones de personas. Y no olvidemos el impacto de las redes sociales. Si bien son una herramienta poderosa para conectar con los fans y promocionar el trabajo, también pueden ser un caldo de cultivo para el odio, el acoso y los comentarios hirientes.
Las críticas negativas, los insultos y las amenazas pueden tener un impacto devastador en la salud mental de una persona, especialmente si se trata de alguien que ya está luchando con problemas de ansiedad o depresión. El anonimato que ofrecen las redes sociales a menudo desinhibe a las personas, que se sienten libres de expresar su frustración y odio sin medir las consecuencias. Pensemos en el caso de Demet. Es una mujer joven, talentosa y exitosa, pero también es un ser humano con sus propias luchas y desafíos. Su rápido ascenso a la fama, su apretada agenda de trabajo, las expectativas del público y la constante presión mediática podrían haber contribuido a una situación de estrés y ansiedad que, si no se aborda adecuadamente, podría derivar en un problema de salud mental más serio. Pero volviendo al caso de Demet Özdemir, independientemente de su situación personal, lo importante es que este rumor nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y la de quienes nos rodean. Y no solo en el mundo del espectáculo, sino en todos los ámbitos de la vida. La salud mental no es un lujo, es una necesidad fundamental para el bienestar general. Todos, absolutamente todos, estamos expuestos a situaciones estresantes, a presiones laborales, a problemas personales. Y si no aprendemos a manejar estas situaciones de manera saludable, podemos terminar sufriendo de ansiedad, depresión u otros trastornos mentales. La resiliencia, la capacidad de adaptarnos a las adversidades, es una habilidad crucial para mantener una buena salud mental. Es fundamental aprender a identificar los signos de alerta. Sentimientos persistentes de tristeza, falta de energía, dificultad para concentrarse, cambios en el apetito o en el sueño, pérdida de interés en actividades que antes disfrutábamos, todos estos pueden ser señales de que algo no está bien y de que necesitamos buscar ayuda. Ignorar estos signos de alerta puede llevar a que el problema se agrave y se vuelva más difícil de tratar. Y aquí quiero recalcar algo muy importante: buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. Reconocer que necesitamos apoyo y pedirlo es un acto de amor propio y de responsabilidad. No tenemos que avergonzarnos de admitir que estamos pasando por un momento difícil y de buscar la ayuda de un profesional. El estigma que aún existe en torno a la salud mental impide que muchas personas busquen la ayuda que necesitan. Hay muchísimas opciones disponibles para cuidar nuestra salud mental. Desde terapia individual o grupal, hasta medicación, pasando por técnicas de relajación, mindfulness, yoga, meditación y muchas otras herramientas que pueden ayudarnos a manejar el estrés, la ansiedad y la depresión. Lo importante es encontrar lo que funciona mejor para nosotros y ser constantes en su práctica. Lo importante es encontrar lo que funciona mejor para nosotros y comprometernos a cuidar nuestra salud mental de la misma manera en que cuidamos nuestra salud física. Alimentarnos bien, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, pasar tiempo con nuestros seres queridos, practicar hobbies que nos gusten, todo esto contribuye a nuestro bienestar emocional y nos ayuda a mantener una mente sana y equilibrada. Un estilo de vida saludable es la base para una buena salud mental. Además, es fundamental aprender a establecer límites y a decir que no. No podemos complacer a todo el mundo ni hacer todo lo que se nos pide. A veces necesitamos priorizar nuestro bienestar y decir que no a compromisos que nos agobian o nos generan estrés. Aprender a decir no es una habilidad esencial para proteger nuestra energía y nuestro tiempo. También es importante rodearnos de personas positivas y que nos apoyen. Tener amigos y familiares que nos escuchen, que nos comprendan y que nos animen a seguir adelante puede marcar una gran diferencia en nuestra salud mental. Un sistema de apoyo sólido es fundamental para superar los momentos difíciles. Y por supuesto, es fundamental hablar abiertamente sobre la salud mental. Romper el estigma que rodea a este tema y crear un espacio seguro donde las personas se sientan cómodas para hablar de sus problemas y buscar ayuda es fundamental para construir una sociedad más comprensiva y solidaria. La educación y la sensibilización son clave para erradicar el estigma y fomentar la empatía. El caso de Demet Özdemir, sea cual sea la verdad detrás de los rumores, nos recuerda que nadie está exento de sufrir problemas de salud mental, ni siquiera las personas que parecen tenerlo todo. Y nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra propia salud mental y la de quienes nos rodean. Es un recordatorio de que todos somos vulnerables y de que debemos tratarnos con compasión y respeto. Y quiero terminar este vídeo con un mensaje de apoyo y solidaridad para Demet Özdemir. Espero que esté bien y que tenga el apoyo que necesita para superar cualquier dificultad que esté enfrentando. Y también quiero enviar un mensaje de aliento a todas las personas que están luchando con problemas de salud mental.
No están solos, hay esperanza y hay ayuda disponible. No se rindan y recuerden que merecen ser felices y vivir una vida plena. Su valor no depende de su éxito o de su imagen pública. En resumen, hoy hablamos sobre los rumores que rodean la salud de Demet Özdemir, la importancia de ser cautelosos con la información no confirmada, el impacto del mundo del espectáculo en la salud mental y, sobre todo, la necesidad de priorizar nuestro bienestar emocional y buscar ayuda cuando la necesitamos. La salud mental es un derecho fundamental que debemos proteger y promover. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar. Recuerden que la salud mental es un tema importante y que debemos hablar de ella abiertamente y sin vergüenza. No tengan miedo de pedir ayuda. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me acompañen en este espacio y que me permitan compartir mis pensamientos con ustedes. Su apoyo me impulsa a seguir creando contenido que les interese y que les aporte valor. Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la presión que enfrentan las celebridades? ¿Cómo cuidan ustedes su salud mental? ¿Han experimentado alguna vez un problema de salud mental? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus experiencias pueden ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que llegue a más personas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les interese y que les aporte valor. Cada like, cada comentario y cada suscripción me demuestran que mi trabajo tiene un impacto positivo en sus vidas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, su salud mental es importante, priorícenla.